Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y no hablo solo de las impresionantes locaciones o las historias que nos enganchan, sino de las dinámicas, a veces misteriosas, entre sus estrellas. En particular, vamos a explorar la relación, o mejor dicho, la percepción que tiene Burak Özçivit, uno de los galanes más aclamados de Turquía, sobre Neslihan Atagül, una actriz que como él ha conquistado corazones en todo el mundo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fans de las series turcas, y es imposible no haber notado la química, a veces explosiva, a veces más sutil, entre los actores. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo se llevan realmente estas celebridades? ¿Hay rivalidades, amistades sinceras o simplemente profesionalismo? Hoy vamos a intentar descifrar, o al menos acercarnos a descifrar, lo que Burak Özçivit realmente piensa de Neslihan Atagül. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos, no sean tímidos. Un clic no les cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y gracias a la globalización de las series, también a nivel internacional. Ambos han protagonizado éxitos rotundos, han ganado premios y, lo más importante, han capturado la atención del público. Pero, ¿qué los une, además de la profesión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para empezar, es crucial recordar que Burak y Neslihan nunca han trabajado juntos en un proyecto. Esto por sí solo, ya elimina la posibilidad de una rivalidad directa por un papel o de una competencia en el set. Sin embargo, ambos se mueven en el mismo círculo, asisten a los mismos eventos y, inevitablemente, se cruzan en la vida social de Estambul. Esta dinámica común en la industria genera una especie de conocimiento tácito entre ellos, una conciencia de la presencia y la trayectoria del otro sin necesidad de interacción constante. La información pública que tenemos sobre su relación es escasa. No hay entrevistas conjuntas ni fotografías que los muestren compartiendo momentos de amistad fuera del ámbito profesional. Esto, por supuesto, no significa que se lleven mal, simplemente indica que no han cultivado una relación pública, al menos hasta donde sabemos. En la era de las redes sociales, la ausencia de interacción digital entre ellos es, en sí misma, una forma de comunicación. Sugiere una deliberada intención de mantener una distancia profesional. Ahora, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, basada en lo que hemos podido observar a través de entrevistas, declaraciones públicas y el análisis de su lenguaje corporal en eventos. Burak Özçivit, por lo general, se muestra como un hombre reservado, educado y profesional. Es conocido por su caballerosidad y su respeto hacia sus colegas, tanto hombres como mujeres. No es propenso a los escándalos ni a las declaraciones controvertidas. Su imagen pública está cuidadosamente construida y mantenida, lo que dificulta aún más discernir sus verdaderos sentimientos sobre Neslihan o cualquier otro colega. Por otro lado, Neslihan Atagül también proyecta una imagen de profesionalismo y dedicación a su trabajo. Es una actriz que se ha ganado el respeto del público y de la crítica por su talento y su versatilidad. Es considerada una de las actrices más prometedoras de su generación. Neslihan, a diferencia de Burak, ha mostrado una mayor apertura en cuanto a su vida personal, compartiendo momentos más íntimos con sus fans a través de redes sociales. Sin embargo, esta apertura no se extiende a su relación con Burak, lo que refuerza la idea de una distancia deliberada. Teniendo en cuenta esto, es probable que Burak Özçivit vea a Neslihan Atagül como una colega respetada y talentosa. Es difícil imaginar que tenga una opinión negativa de ella, considerando su trayectoria y su reputación. De hecho, es más probable que admire su trabajo y reconozca su contribución al mundo del espectáculo turco. Es una actitud común entre profesionales de alto nivel, el reconocimiento del talento ajeno, independientemente de la relación personal. Sin embargo, es importante señalar que la industria del entretenimiento es un mundo competitivo, y las relaciones entre las celebridades a menudo son complejas y están influenciadas por factores como la competencia por los papeles, la presión de la fama y las expectativas del público.
La lucha por el protagonismo, la búsqueda de la aprobación de la crítica y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar tensiones y rivalidades, incluso sutiles, entre los actores. Es posible que en algún momento Burak y Neslihan hayan competido por el mismo papel, o que sus agendas no hayan coincidido para colaborar en un proyecto. Estas situaciones, aunque no necesariamente negativas, pueden influir en la dinámica entre dos profesionales. El proceso de casting es inherentemente un campo de batalla, donde los actores compiten por demostrar su valía y obtener el papel deseado. La posibilidad de haber sido considerados para el mismo rol podría haber creado una cierta incomodidad o una conciencia de competencia entre Burak y Neslihan. Otra posible interpretación es que simplemente no han tenido la oportunidad de conocerse mejor. Como mencioné antes, el hecho de que no hayan trabajado juntos limita las oportunidades de interactuar y desarrollar una relación más allá del saludo formal en eventos. La vida de los actores es, en gran medida, dictada por sus agendas de trabajo. Si Burak y Neslihan han estado constantemente ocupados con diferentes proyectos, es comprensible que no hayan tenido el tiempo o la oportunidad de cultivar una amistad. Además, es importante recordar que Burak Ozceğit está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy popular en Turquía. Esto podría influir en su comportamiento hacia otras actrices, ya que es probable que quiera evitar cualquier rumor o especulación que pueda afectar su matrimonio. En un contexto cultural donde la fidelidad y la imagen familiar son altamente valoradas, es comprensible que Burak sea especialmente cuidadoso con sus interacciones con otras mujeres, especialmente aquellas que también son figuras públicas. Mantener una distancia profesional con Neslihan podría ser una forma de proteger su matrimonio y evitar cualquier malentendido. La prensa del corazón turca, al igual que la de otros países, es propensa a crear historias y rumores basados en especulaciones. Burak y Fariye han sido objeto de numerosos informes sobre supuestas crisis matrimoniales, infidelidades y celos. Es probable que Burak sea consciente de esta dinámica y que tome precauciones adicionales para evitar que su relación con Neslihan sea malinterpretada. En definitiva, es difícil saber con certeza qué piensa Burak Ozceğit de Neslihan Atagül. Lo más probable es que la vea como una colega respetada y talentosa, pero es posible que no exista una relación de amistad cercana entre ellos. La complejidad de las relaciones humanas, combinada con las presiones de la fama y las expectativas del público, hacen que sea prácticamente imposible conocer los verdaderos sentimientos de Burak hacia Neslihan. La falta de información pública y la naturaleza reservada de ambos actores dificultan llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos, podemos inferir que su relación es cordial y profesional, aunque no necesariamente cercana. Esta conclusión se basa en la ausencia de evidencia de conflicto o rivalidad, así como en la reputación de ambos actores como profesionales dedicados y respetuosos. Sería fascinante verlos trabajar juntos en un futuro proyecto. Imaginen la química que podrían generar en pantalla. Sin duda, sería un éxito rotundo. Pero hasta que eso suceda, solo podemos especular sobre su relación y admirar su talento por separado. La posibilidad de una colaboración entre Burak y Neslihan generaría una gran expectación entre los fans de las series turcas. Su combinación de talento, carisma y popularidad podría resultar en una producción innovadora y exitosa. Sin embargo, la decisión de trabajar juntos dependería de numerosos factores, incluyendo la disponibilidad de ambos actores, la calidad del guión y la química entre ellos durante el proceso de casting. Y hablando de talento, es imposible no mencionar el éxito arrollador que ha tenido Neslihan Atagül en su carrera. Su participación en series como Kara Sevda la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un rostro reconocido en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es innegable. La interpretación de Neslihan en Kara Sevda fue aclamada por la crítica y el público por su intensidad, su vulnerabilidad y su autenticidad. Su habilidad para representar personajes complejos y multidimensionales la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. De manera similar, Burak Ozceğit ha demostrado su talento en numerosas producciones, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un icono, pero también ha demostrado ser un actor versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Burak ha protagonizado exitosas series como Muhteşem YZYL y Kara Sevda, donde ha demostrado su capacidad para interpretar tanto personajes históricos como contemporáneos. Su presencia magnética en la pantalla y su habilidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los galanes más queridos de Turquía.
En resumen, tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagül son dos grandes talentos del espectáculo turco. Su éxito es merecido y su contribución a la industria es innegable. Si bien no sabemos con certeza qué piensan el uno del otro, lo que sí podemos afirmar es que ambos son dignos de admiración y respeto. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con la calidad y su habilidad para conectar con el público los han convertido en referentes para las nuevas generaciones de actores turcos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Recuerden que esto es solo una especulación informada, basada en la información disponible. La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Es importante recordar que la vida de las celebridades es, en gran medida, una construcción mediática. La imagen que vemos de ellos en las revistas, en la televisión o en las redes sociales no siempre refleja su verdadera personalidad o sus verdaderos sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones y análisis. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido sobre el mundo del espectáculo turco y otros temas que les interesen. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak Özçivit y Neslihan Atagül se llevan bien? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un proyecto? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su relación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus ideas y perspectivas son muy valiosas para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Hasta la próxima.